Uno de los imperios más importantes de la Edad Media fue el bizantino. Herederos del Imperio Romano, acoplaron algunas costumbres y tradiciones de sus antecesores. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se fueron transformando en una entidad multicultural, cuyo legado llega a la actualidad. Acompáñenme a viajar a la ciudad de Constantinopla y ver dentro de ella la vida de sus integrantes. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido. Dicho esto, comenzamos. Antes de empezar, daré un pequeño resumen de lo que fue el Imperio Bizantino. Tras la crisis del siglo III, el Imperio Romano decidió dividirse en dos, bajo la política de Diocleciano. Constantino unificaría los territorios de nuevo, traspasando la capital de Roma a Bizancio, denominándola Nueva Roma o Constantinopla en su honor, que quiere decir la ciudad de Constantino. El sucesor de Constantino, Teodosio, decide que a su muerte el Imperio Romano finalmente esté dividido a la mitad, la parte occidental con la antigua capital Roma y la nueva parte, la parte oriental, con Constantinopla. En el 476 cae la parte occidental, mientras que la parte oriental va a sobrevivir hasta 1453 tras la conquista de los turcos otomanos. En este periodo se sucederían grandes eventos históricos para el Imperio Bizantino. El primero, pues obviamente, la reconquista de los territorios que emprendió el emperador Justiniano el Grande. Por otro lado, va a estar el Gran Cisma de Oriente en 1054, donde el cristianismo se va a dividir en tanto el catolicismo como el ortodoxo. Por otro lado, también van a estar las cruzadas, un evento importante en el cual se va a tener que reconquistar Tierra Santa y por obvias razones van a pasar por Constantinopla, así como su final trágico en 1453 tras la susodicha conquista por los turcos otomanos. Con esta breve explicación, ahora sí, adentrémonos a la vida de los inquilinos de Constantinopla. La arquitectura de la ciudad de Constantinopla era un enorme mosaico. En un instante podías caminar entre las casas de la clase baja y al mismo tiempo toparte con majestuosos palacios y mansiones de la gente importante de la ciudad. Los primeros emperadores y Justiniano el Grande, en específico, buscaron embellecer aquella ciudad, con lo cual fue un trabajo extraordinario, pues años después, durante la Primera Cruzada, el cronista Foucher de Chartres va a mencionar lo siguiente, cito: ¿cuántos monasterios de una belleza majestuosa? ¿Cuántos palacios erigidos en sus calles y en sus avenidas al precio de una labor increíble? ¿Cuántas obras de arte que hechizan a quienes la contemplan? Se cansaría uno describiendo tantas maravillas, tanto oro, tanta plata, vestidos en una variedad infinita, tantas reliquias sagradas. Terminando la cita. Es por ello que Constantinopla se le denominó la ciudad de oro. Ya con el siguiente apartado veremos otros de los grandes eventos que poseía Constantinopla en su vida cotidiana. Es bellísimo. A diferencia de los romanos, la gente de Constantinopla tenía una manera de realizar los banquetes. Una de estas diferencias fue que los bizantinos comían sentados, contrario a los romanos que lo hacían recostados al consumir alimentos. Los banquetes eran celebrados con pompa en base de un complicado ceremonial habitual. El menú variaba desde los entremeses de salsa de pescado, la caza, aves, pasteles y dulces, acompañados con frutas y el famoso vino de Quíos.
Aquí vamos a dar una pausa, porque quiero dar unos datos curiosos para que entiendan la importancia de esto. El Basileo, el emperador bizantino, podía integrar a la mesa de honor a la gente común y corriente, porque él argumentaba que todos eran hijos de Dios y por lo tanto podían estar en su mesa. Otro dato curioso que tuvo el Basileo fue el siguiente. Un domingo, el Basileo Teófilo estaba cabalgando en una procesión religiosa por la ciudad. De pronto, una mujer logró evadir a la seguridad imperial y se presentó ante el soberano. La mujer explicó que uno de sus agentes le quitó uno de los caballos que poseía. Teófilo le pregunta varias veces la veracidad del hecho, y tras ser persuadido de que decía la verdad, le regresó el caballo y terminó la procesión a pie. Tras esto, cada vez que se realizó una procesión, Teófilo siempre mandaba tener monturas de repuesto por cualquier ocasión. Regresando a la gastronomía, los bizantinos se caracterizaban por una simplicidad y refinamiento. Por un lado, supieron alinear sencillas verduras con aceite de oliva. Por el otro, elaboraban riquísimas empanadas de carne, yogures y quesos. Se dice que los bizantinos fueron los que crearon la mismísima masa de hojaldre. Lograron mantener incluso su legado romano por los buenos vinos. Otro elemento indispensable, que si bien queda de la duda su invención, queda claro que los bizantinos lograron difundir un instrumento indispensable para comer, como lo es el tenedor, del cual su origen es chino y que llegaría a Constantinopla para difundirlo al resto de Europa. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? La vestimenta era más cercana a los orientales que a los griegos y romanos, y sobre todo más sencilla. La gente más modesta usaba túnica y capa, mientras que dentro, la corte imperial poseía ropajes suntuosos acompañados con hilos de metales preciosos y gemas incrustadas. Varios integrantes de la corte podían ver que en la vestimenta femenina podían encontrarse algunos pasajes de la vida de Cristo, y en la que de un general incluso podía estar destacado algunos acontecimientos históricos de Bizancio. Actualmente conservamos incluso varias sandalias y zapatos femeninos bizantinos. Los más antiguos datan de los siglos V al VI, en los cuales estaban acompañados de delicadas láminas de plata y otras elaboradas de piel roja con una laminilla dorada. Deberías llamarte Bob Elegante. Aunque suene irónico, los habitantes de Constantinopla empezaron a desechar la higiene como elemento cotidiano a ser considerado medicinal. ¿Se acuerdan que les dije en la parte de arquitectura que abandonaron poco a poco esta práctica? Bueno, uno podría pensar que con todo a su disposición podían tener una gran higiene. Constantinopla poseía todos los recursos acuíferos, así como enormes manantiales de agua transportados en enormes acueductos a la ciudad. La enorme falta de higiene causaba que hasta el mismo Basileo tuviera ese hedor. Un enorme ejemplo desagradable fue como le pasó a Limpart, entrevistándose con el Basilio Nicéforo II Focas, que a pesar de tener un elegante ropaje, debido a su edad, ya había usado demasiado esa ropa, con lo cual el hedor era importante. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! A pesar de que sus antecesores buscaban erradicarlo, Justiniano el Grande le tocó enfrentar la prostitución en su mayor cenit. Las fuentes aseguraban que hasta las afueras de los recintos religiosos, la prostitución estaba presente en cualquier momento. El lugar donde ocurrían más casos fue en los recintos cercanos al hipódromo, lugar donde San Juan Crisóstomo acusaba con indignación de que eran almas impudientes. El historiador Procopio de Cesarea nos dejó un testimonio de que la futura emperatriz Teodora
fue incluso a parar ahí, y que después de algunos años tras haber salido de la ciudad, aunque esto no está confirmado del todo por las fuentes, volvió a una casa cercana al Palacio Imperial, de la cual estuvo viviendo del trabajo de hiliera. Según eso, sería que su futuro esposo iba a levantar en su honor la iglesia de San Pantaleón en la casa en donde habitó Teodora. Y hablando del hipódromo, era uno de los lugares más concurridos y populares de la ciudad de Constantinopla. Se calcula que podía tener una capacidad de 100.000 personas, y al igual que en el caso del fútbol, había dos equipos. Por un equipo estaban los verdes, denominados así por el color que representaban, formados por comerciantes y arrendatarios de servicios y bienes públicos, y profesaban el monofisismo. Los azules eran principalmente terratenientes o aristócratas, de los cuales practicaban la religión oficial. Lo que les voy a contar sucedió al mismo emperador Justiniano en el año 532. Ante la enorme rivalidad de uno y otro, causó que en la carrera del hipódromo estallara una rebelión. Para sorpresa de todos, Justiniano estaba por escapar de la ciudad, hasta que su esposa, Teodora, le dijo que se quedara y enfrentara el problema por ser el emperador. Teodora tenía de apoyo a Belisario, cónsul del imperio, quien se había casado con Antonina, amiga de la emperatriz. Belisario ideó un plan para acabar con la rebelión. Decidió juntar en el hipódromo a los dos rivales, y una vez puestos ahí, junto con sus seguidores, los reprimió hasta que acabó con la rebelión. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Una vez terminado el conflicto, Justiniano mejoró las condiciones de cada bando, así como que las competencias iban a reanudarse 5 años después. Eres cruel, pero justo. Y esto es todo por ahora. La información que les acabo de compartir se encuentra en la obra de Joseph M. Walker, Historia de Bizancio. Por favor, léanlo, ya que podrán acercarse más a esta fascinante historia de Bizancio. Muchas gracias y gracias por pasarte aquí. Adiós.